Anaximandro afirmaba que el infinito evolucionaba según el orden de la justicia y el tiempo. Horst Mattei cree eso de que infinitos infinitos significa infinitos individuos. Cada cabeza es un mundo de ideas y evolucionan o se degradan según vaya ascendiendo nuestro conocimiento del ser. Acompáñame a contarte un recorrido de los infinitos mundos que he habitado y que me han hecho un huésped, no siempre de manera gentil. Francisco González en Evolución de Ideas por Radio UNACH. Fuera de la historia, al margen de la cultura occidental y lo que la misma significa en la modernidad, van a quedar también pueblos que se consideran a sí mismos como occidentales, aunque sufran rechazo de sus pretensiones. Se trata de pueblos fronterizos situados en los márgenes del llamado Occidente. Y con esta cita de Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, que aparece esta frase en un texto llamado América en la Historia, me gustaría saludarlos de nuevo, una vez más, en Evolución de Ideas, este programa de divulgación filosófica, humanística, que se transmite por Radio UNACH, frecuencia universitaria, todos los martes a las 7 de la tarde. Y bueno, en esta ocasión he querido traer a colación el pensamiento de este filósofo muy importante para la historia tanto de la filosofía en México como de la filosofía latinoamericana, como es el mexicano Leopoldo Sea. Y bueno, efectivamente he tratado de traer este pensamiento de Leopoldo Sea Aguilar aquí a nosotros, nacido el 30 de junio de 1912 y fallecido el 8 de junio del 2004, porque digamos que ya dando un poco un giro a las temáticas de las cápsulas pasadas, con las que comenzamos el año y comenzamos el semestre, me gustaría ahora plantear un asunto que fue muy relevante para este pensador nacido en la Ciudad de México. Y bueno, que tiene que ver tanto con su desarrollo personal en términos de lo que a él le pareció o le llevó a hacer filosofía desde una circunstancia muy determinada, que sería el caso de la filosofía latinoamericana, la filosofía mexicana, y al mismo tiempo una problemática que tiene un carácter universal en términos de las cuestiones que bordan los asuntos que tienen que tratar con asuntos acerca de la particularidad, la originalidad y la universalidad de nuestro pensamiento. Entonces, bueno, en ese sentido, hay un tema que me llama mucho la atención. Leopoldo Sea, bueno, como ustedes saben, fue un discípulo de José Gauss, y bueno, pues lo llegó a conocer este filósofo español, transterrado en México. Es un filósofo español que, bueno, como ustedes saben, pertenece a una generación de grandes pensadores que a raíz de la Guerra Civil Española deciden abandonar su país, son exiliados y llegan a México. Se les recibe en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas de una manera, digamos, relativamente amistosa, y bueno, pues se les permite desarrollarse, etcétera. Bueno, y aparece una pléyade de pensadores que dan lugar a una revitalización y a un empuje muy importante en la filosofía de nuestro país, como va a ser, entre otros, el propio José Gauss, un compañero, un filósofo español muy relevante, ¿no? Y que, bueno, pues va a influir demasiado en la filosofía mexicana. Es uno de los grandes referentes de ese planteamiento de la filosofía mexicana. Es uno de los grandes hitos dentro de la historia de nuestro pensamiento, del desarrollo de las ideas y del tratamiento que hay acerca de estas. Digamos que algunas de las cosas conocidas de Leopoldo Sea y digamos bajo todavía la dirección, la guía, el acompañamiento de José Gauss, podemos señalar la tesis doctoral
de José Gauss acerca de el positivismo en México, que es una obra, digamos, clave, cumbre, y que también se convierte en un referente dentro de los estudios históricos acerca de la filosofía mexicana, que es todo un estudio, un tratado muy interesante acerca de el auge, la caída y bueno, pues la ebullición de esa filosofía que se convirtió de alguna forma en una filosofía oficial dentro del porfirismo, devino en ideología, pero bueno, los trabajos de Leopoldo Sea nos señalan cómo incluso proviene desde la época juarista, ¿no? Desde la época liberal aparece el surgimiento, la adaptación del positivismo y bueno, a partir de eso Leopoldo Sea va a desarrollar un montón de teorías acerca de un montón de ideas, un montón de pensamientos acerca de la naturaleza misma de tanto el pensamiento latinoamericano como sobre todo la filosofía de la historia que está detrás de, digámoslo así, cierta crisis de identidad tanto en la filosofía occidental europea tradicional como en Latinoamérica particularmente. Y bueno, eso es justamente lo que a mí me interesa, me llama la atención acerca del pensamiento de Leopoldo Say, por lo que he pretendido traer algunas de sus ideas de forma provocadora con ustedes, más que comenzar a citar y desarrollar su propio pensamiento. Bueno, pues es una bibliografía realmente muy amplia, la de Leopoldo Sea, introducción a la filosofía, el positivismo en México, en torno a la filosofía americana, esquema para una historia del pensamiento en México, ensayo sobre filosofía de la historia, 2 etapas del pensamiento en Latinoamérica, conciencia y posibilidad del mexicano, América como conciencia, la conciencia del hombre en la filosofía, el occidente y la conciencia en México, en fin, más de una veintena de obras están representando a este ilustre mexicano, que dicho sea de paso también recibió el premio, pues yo diría máximo que puede recibir un ciudadano, digamos el reconocimiento que da el Senado de la República en el año 2000, el último año ya a finales del 99 me parece, a principios del 2000, recibe de manos del último presidente priista, Ernesto Zedillo, la medalla Belisario Domínguez, que bueno, sabemos que Belisario Domínguez pues es un gran liberal también mexicano, chiapaneco, ilustre. Nosotros, bueno, pues lo conmemoramos como uno de nuestros paisanos más electos, ¿verdad? Y bueno, pues el Senado de la República dio esta distinción, digamos, a Leopoldo Sea por sus aportes tanto al pensamiento como a la construcción y a la búsqueda de una sociedad más igualitaria, más justa, más democrática, etcétera. Entonces, bueno, Leopoldo Sea no solo es un filósofo que es relevante por el mérito académico que tiene, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, ya se los he dicho, fue discípulo de José Gauss, se desarrolló ahí, pero también porque se dedicó a fundar, digamos, programas y planes de estudio muy en su línea de la filosofía latinoamericana. También he de decirlo que la Universidad Nacional Autónoma de México le debe el desarrollo, el impulso, tanto de la licenciatura, la maestría, el doctorado en los estudios latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, por ahí está en la Torre de Humanidades 2, ahí está un departamento del Colegio de Estudios Latinoamericanos, y bueno, pues es un espíritu, digamos, el de Leopoldo Sea, que pretendió siempre a lo largo de su vasta obra tratar de responder a preguntas que para él eran muy acuciantes y que tenían que ver con algo que en términos de filosofía suele ser estudiado, a mi juicio, desde la perspectiva mereológica o desde una perspectiva que trata de pensar, digamos, las condiciones que estructuran las relaciones entre el todo, la totalidad y sus partes. Y en ese sentido, por ejemplo, la manera de entender la historia que tiene Leopoldo Sea es como el desarrollo de una suerte de totalidad que hasta 1945, 44, 45, Europa lideraba
autoimponiéndose a sí misma como el centro del universo y el desarrollo humano dentro de la historia universal. Es decir, hasta 1944-45, una vez que termina la Segunda Guerra Europea, Leopoldo Sea toma conciencia de que a partir de ese momento el liderazgo dentro de la cultura, dentro de los ideales, dentro de el humanismo en Europa pierde su liderazgo. Es decir, Europa, la cultura occidental que durante 2500 años había de alguna manera pretendido convertirse en el referente de la universalidad, de los puntos de vista, digámoslo así, verdaderamente humanos, por llamarlo de alguna forma, o plenamente desarrollados, incluyendo toda la ideología de la ilustración, del modernismo, del iluminismo, por supuesto, que bueno, veía en el hombre europeo la culminación de la evolución humana y del desarrollo civilizatorio, pues entran en una grave catástrofe, en una grave crisis, y eso da lugar no solo a una crisis tanto del sistema civilizatorio occidental, sino particularmente de esas partes de Occidente que, sin embargo, a pesar de ser determinadas por la totalidad, digamos, de una aparente historia universal, sin embargo, también se encuentran en una especie de orfandad. Es decir, Europa, Occidente, así llamado, está en una grave crisis, y los que forman parte de la periferia occidental, que, como dice la frase que hace un rato señalaba, a pesar de considerarse ellos mismos occidentales, es decir, son determinados por Occidente, ellos mismos no pueden determinar ni a Occidente ni autodeterminarse a sí mismas. Es decir, hay una especie de doble negación de la identidad, porque por una parte no se les reconoce como occidentales, pero por otra parte ellos también reconocen que no son completamente parte de Occidente, ¿no? Y Occidente, bueno, pues los hace saber, y eso es parte de lo que vivimos en Latinoamérica. Digo, el otro día lo comentábamos, incluso por ahí en redes sociales aparecieron por ahí algunos memes, ¿verdad? Esta manera de comunicarnos ahora tan simpática que existe en redes sociales. A veces un poco chocante, ¿verdad? Pero bueno, siempre son divertidos, algunos muy simples, siempre sin afán de ofender, por supuesto. Pero había un meme, una de estas imágenes, que decía, bueno, el alemán que viene a América Latina a estudiar los movimientos sociales y los efectos de la pobreza, mientras que los filósofos y los pensadores de Latinoamérica pues están estudiando, ya saben, el idealismo alemán, ¿no? Nos gusta la filosofía de Kant, nos gusta Schopenhauer, etcétera. Y entonces de pronto pues parece que somos como una incongruencia, ¿no? Porque está bien que esos filósofos tengan un cierto contenido de universalidad, sin embargo, ciertas condiciones particulares que los llevaron a considerar muchas de esas circunstancias, pues no suceden en América Latina, ¿verdad? O podríamos llegar a cometer un grave error, que es pensar que la filosofía kantiana o la filosofía de Hegel se aplica, digamos, de manera acrítica, indiscriminada, en una condición social, económica, cultural, pues completamente ajena al pensamiento que le dio lugar. Entonces, eso podría hacernos vivir o sufrir una especie de desconexión tanto intelectual como vital, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros parece que estamos pensando la filosofía de Alemania como si fuéramos alemanes, como si fuéramos 100% occidentales, pero el problema es que en Alemania a los latinoamericanos ni nos hacen caso. Los pensadores latinoamericanos no valemos mucho, ¿no? En Alemania o en cualquier otra élite o en cualquier otro sistema, digamos, referencial occidental que pertenezca al centro, que sin embargo ese centro de pensamiento está en una grave crisis.
Leopoldo Sea lo pinta desde la Segunda Guerra Europea, ¿no? La Segunda Guerra Europea contemporánea. Dice, bueno, aquí sucede algo. Y justamente en este escrito, en un texto, pues muy bello, la verdad, que es el prefacio al discurso desde la marginación y la barbarie, ¿verdad? Es un texto pues realmente muy interesante este escrito. Leopoldo Sea habla acerca de una especie de personalidad que sufre, ¿no? Una especie de personalidad que tiene o que poseen estas personas que a veces viven de forma un poco, él le va a llamar inconsciente, ¿no? Desconectadas tanto de su conexión histórica como de la toma de conciencia de su circunstancia. Recuerden que Leopoldo Sea fue un filósofo de alguna forma influido por el situacionismo, el circunstancialismo, el historicismo de su maestro José Gaos y de Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, bueno, allí hay hay algunas referencias importantes. Sin embargo, en esta idea, Leopoldo Sea nos dice, bueno, es que de pronto la universalidad, ¿no? que existía, la universalidad filosófica que existía entre sujeto y objeto, las dos universalidades, ¿no? El sujeto de América, los latinoamericanos, como objetos de estudio, como objetos de apropiación, como objetos de explotación de los europeos, de pronto llega un momento a partir de sus luchas por la independencia que se convierten en sujetos. Y entonces tratan, ¿no? En sus luchas emancipatorias, de dejar de ser objetos de Occidente y tomar lo mejor que tiene esta civilización occidental, pero al mismo tiempo afirmarse como agentes propios, ¿no? Es decir, al mismo tiempo considerarse a sí mismos seres autónomos, seres libres, pueblos con capacidades de autodeterminarse según sus propias circunstancias. Y sin embargo, Latinoamérica no logra, digamos, en esa dicotomía entre las dos universalidades, tanto la de objeto como la de sujeto, una toma de conciencia. Aún sigue siendo alienados sus productos, ¿no? Dirá Leopoldo. O sea, con otro lenguaje. Este lenguaje que estoy usando es, digo, claro, la interpretación que yo hago de sus textos, de este texto, del discurso desde la imaginación y la barbarie. Y entonces aparece esta personalidad de un poco como imitativa, porque siempre estamos pensando en lo que el centro nos puede ofrecer de términos culturales, históricos, filosóficos, de referencia humanística, de tecnología. Y sin embargo sabemos que ese occidente, que ese centro, ese eurocentrismo, de alguna manera es una ideología opresiva, ¿no? En ese sentido tenemos esa conciencia de exclusión, porque los occidentales no nos aceptan del todo, ¿no? No aceptan del todo nuestros pensamientos, no aceptan del todo la forma de autonomías que buscan estos pueblos. Bueno, dicho en términos históricos, tampoco aceptaron mucho, ni con muchos agrados, las independencias de América, ¿no? Es decir, las luchas independentistas de las colonias europeas, pues siempre fueron mal vistas por las potencias europeas. Claro, estábamos en contra de su interés, ¿verdad? Entonces ahí aparece un asunto importante en términos también históricos, ¿no? Entonces estas luchas por independencia, aun a pesar de tener cierta disposición a tomar lo mejor que nosotros podríamos capturar en el iluminismo, en el romanticismo, en la filosofía crítica, en el marxismo, en el socialismo, el liberalismo, las diversas filosofías y los diversos sistemas sociales, la democracia, etcétera, que nos han ofrecido, digamos, los planteamientos europeos. Al mismo tiempo, también tenemos que ser agentes de nuestra propia circunstancia. No solo basta con repetir lo que se nos ha dicho
en las academias, en la filosofía tradicional, en la clase, en una universidad, que es la filosofía, sino en realidad también habría que considerar esas formas de saber propias de Latinoamérica que surgen de esa conciencia de que no formamos parte de algo. No formamos parte de la historia occidental, y la manera en la que se nos ha pretendido integrar en la conciencia occidental, en la manera en la que se pretendió integrar a América en la conciencia occidental, es a través de una imposición, de una impostura, de una ideología de dominación y eurocéntrica que en realidad oculta la verdadera naturaleza de los efectos del universalismo europeo, que son de alguna forma catastróficos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Leopoldo Sea y su búsqueda por una filosofía, digamos, auténtica, ¿no? Se marca en esto que les he dicho, un trabajo que tiene que ver con estas discusiones mereológicas, ¿no? Es decir, las relaciones que se establecen entre las totalidades y sus componentes y sus partes, y la búsqueda por digámoslo así, una historia propia de América Latina, una historia propia que asuma un pasado. Fíjense, esto es una propuesta bien interesante de este texto, del discurso desde la marginación y la barbarie. Es una historia, la americana, la latinoamericana, que tendría que hacerse cargo de una historia de la cual reniega. Una historia de dominación, de opresión, de violencia, de mucho, digámoslo así, negatividad, en el sentido de que se buscó un exterminio de las culturas, se buscó de alguna forma la aniquilación del pensamiento de nuestros, digamos, de los habitantes originarios de la América, y al mismo tiempo una especie de conciencia de segregación, de que nunca se logró del todo esa integración, y que en realidad tendríamos que tomar un poco de conciencia de que, bueno, efectivamente, ¿no? Aún a pesar de tener un pasado, digámoslo así, que tal vez no nos agrade del todo, ¿no? Un pasado en el que nuestras civilizaciones tradicionales pues fueron barridas, ¿verdad? Fueron aniquiladas, o se buscó su destrucción completa. Al mismo tiempo nos hagamos cargo de ellas, y aunque el futuro no sea en realidad convertirnos en la promesa de Occidente, ¿no? En esta promesa ilustrada, o esta promesa progresivista, ¿no? Según la cual, bueno, pues los hombres blancos, europeos, ¿no? Desarrollados en términos industriales, postcapitalistas, serían de alguna forma el culmen de lo que vendría a ser el ser humano como un desarrollo espiritual, como un desarrollo humanístico, como un desarrollo intelectual o cultural, civilizatorio, sino que también tomemos en cuenta lo que Leopoldo Sea va a llamar una conciencia asuntiva, un proyecto asuntivo, ¿no? Que sería el proyecto de asumir dos cargas negativas, probablemente, que aunque no estemos dispuestos a considerarlos de manera como algo que nos pudiese enorgullecer, digamos, ese pasado de dominación, de exclusión, que todavía sigue presente, por cierto, pero al mismo tiempo no configurar, digamos, una promesa emancipatoria ilustrada al tipo norteamericano o al tipo europeo, que en realidad desde 1943-45 mostraron su fracaso, sino más bien asumir que debemos superar esa visión eurocéntrica, ese punto de vista, digamos, que nos ha negado la propia Ilustración, el propio Occidente, que tiene que ver con un desarrollo, digamos, a través de lo que Leopoldo Sea ya verá, ¿no? Digamos, en sus estudios sobre filosofía de la historia, que, digamos, en lugar de pensar a la historia en términos hegelianos o en términos marxistas, ¿no? Como una especie de desarrollo de conflictividades
más bien logremos pensar a la historia humana sin eurocentrismos y sobre todo en lugar de considerar a la historia humana como el despliegue de fuerzas antagónicas. Leopoldo Sea nos invita a considerar el desarrollo de la historia como la búsqueda de la integración de aquellos pueblos marginados en un discurso asuntivo que nos permita la cooperación mutua, el mutuo acuerdo, la solidaridad. Y en ese sentido, me gustaría al final de esta cápsula dejarlos con ese mensaje. En lugar de la visión germánica de la filosofía de la historia, como esta lucha entre los seres humanos, antagonismos, conflictividades, dialécticas, confrontaciones, Leopoldo Sea nos invita a la integración de lo distinto, de lo marginal, de lo que es no integrado dentro del sistema a través de la solidaridad y de la cooperación en una sociedad plural y democrática. Si quieren saber más acerca de este pensador, yo los invito a sus obras, hemos señalado algunas, y bueno, pues es uno de los referentes más importantes de la filosofía en México y en toda Latinoamérica, así que seguramente van a encontrar alguna de sus obras y bueno, pues van a disfrutar de su lectura. Mientras tanto, bueno, yo les recuerdo antes de irnos que estamos en el año del aniversario, 50 años de nuestra facultad, de nuestra universidad, de nuestra querida Universidad Autónoma de Chiapas, y les invito a que vayan al portal www.unach.mx y averigüen ahí la cuenta regresiva y nos sigan en nuestras redes sociales. Por lo pronto agradezco a mi controlador, a mi productor, aquí a quien hace magia, a Juan Carlos, un saludo, y a ustedes por escucharnos, muchas gracias. La naturaleza del tiempo cósmico como infinito sensible se ha refutado. Las convenciones sociales siguen regulando la naturaleza de una evolución que tratamos de comprender de las mentes más lúcidas y geniales de la historia. Radio UNACH presentó Evolución de Ideas. Escúchanos en la siguiente emisión.